En esta ocasión vamos a desarrollar la lección 1.1, triángulos isósceles. Oiga, triángulos isósceles y algunos otros dos tipos de triángulos adicionales. Según sus lados los vamos a clasificar y también sus ángulos. Comenzamos. Fíjense bien, tenemos muchos tipos de triángulos. Por ejemplo, tenemos los triángulos los cuales los tres lados son iguales. Aquí lo estamos clasificando según sus lados. Tres lados iguales, a ese que tiene sus tres lados iguales se les recibe el nombre de equilátero. El que tiene dos lados iguales, ese es el triángulo isósceles, es el que estamos estudiando. Y cuando tienen ningún lado igual, es decir, cero lados iguales, a ese se le llama escaleno. Al triángulo equilátero, esto es según sus lados, oiga, y también lo podemos clasificar según sus ángulos, esto es lados. Según lados, ahora según sus ángulos. Fíjese bien, según sus ángulos el equilátero también se llama acutángulo. Acutángulo porque todos sus ángulos son agudos. No lo escribo, pero sí lo oye, vea. Lo va a poder escuchar. Acutángulo, el equilátero es acutángulo. El isósceles también es acutángulo. Todos sus ángulos son agudos. El escaleno es obtusángulo. Es decir, tiene un ángulo obtuso mayor de 90 grados. Y hay un triángulo, oiga bien, hay un triángulo que según sus lados se llama triángulo rectángulo. Ese es el que tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados. Esa parte porque puede bien ser, este triángulo rectángulo puede ser isósceles, vea, que tiene dos lados iguales, y un ángulo de 90 grados, dos lados iguales, ¿ve? Como el isósceles, dos lados iguales y tiene el ángulo recto. Pero también puede ser escaleno, mire, tres lados desiguales, o sea, cero lado igual, escaleno, pero como tiene el ángulo recto es triángulo rectángulo, ¿ya? Fíjese bien, eso es todo. Ahora bien, las características de un triángulo isósceles. El isósceles tiene dos lados iguales. Son los lados opuestos, ¿ve? Lados, este lado con este son iguales y tienen esta marquita. Esos lados opuestos a ángulos adyacentes. ¿Cuáles son los ángulos adyacentes? Son los extremos del lado de la base, ¿vea? Esta es la base porque es donde el triángulo está apoyado y es el lado que es distinto a los otros dos. Porque el triángulo solo tiene tres lados, dos iguales y uno desigual. Ese desigual es la base y los ángulos que están en sus extremos son los ángulos adyacentes, izquierda, derecha. Lo que está a un lado de algo se le llama adyacente. Ahora bien, esos lados son los lados a ángulos adyacentes. La arista es el vértice. La arista es el vértice donde concurren los lados de igual longitud. A este se le llama arista, al vértice donde los dos lados iguales se unen. Así de sencillo. A ustedes les piden de que doblemos una página por la mitad, hagamos una diagonal, lo cortemos y nos fijemos. Algo importante es esto, que el triángulo isósceles, como ustedes les van a pedir identificarlo, tiene, además de la característica de tener dos lados iguales, obviamente los ángulos que parten de esos lados, es decir, los ángulos adyacentes a la base distinta, esos ángulos son también iguales, ¿sí? De esa forma usted va a identificar un triángulo isósceles que tenga dos lados iguales, pero también los lados correspondientes a esos lados, los ángulos, perdón, correspondientes a esos lados deben de también ser iguales. Eso es todo, señores, para poder identificar un triángulo isósceles. Es decir, que si aquí vale 40 grados, como deben de sumar 180 entre los tres, faltan 140, ¿verdad? Entonces aquí deben de haber 70 y 70 grados. 70, 70, 40, suman los 180. Estos ángulos deben de ser iguales, puesto que los lados adyacentes a la base son iguales. Eso es todo, sencilla la lección.